gracias. Vamos a comenzar con la sesión sincrónica que tenemos programada para el día de hoy. Aquí les estoy compartiendo pantalla. Eh, Aquí les presento la agenda. Vamos a hablar sobre la actividad del proyecto 1, que se llama Identificar los riesgos asociados a las variables del entorno de las MIPYME. Dentro de esta programación de este encuentro vamos a socializar las evidencias relacionadas. A continuación son 3 evidencias que ustedes están viendo aquí en la imagen y vamos a comenzar a hablar o a socializar ese componente formativo, material de estudio para el desarrollo de esas evidencias. Vamos a tener unas conclusiones y unas preguntas para el final. Entonces, aquí está. Entonces, antes de irme a la actividad de proyecto, quería presentarles aquí en la pantalla las evidencias de las que vamos a hablar, que son estas 3 primeras, que como les comenté en la sesión que hicimos la semana pasada, pues finalizaron desde el 16 de julio. Sin embargo, se encuentran con plazo para entrega hasta el 3 de septiembre, que es la fecha en la que finaliza la fase. Quiero preguntarles cómo les ha ido antes de avanzar con la presentación, con el desarrollo. Ya he visto que por ahí algunos han cargado las evidencias, comenzaron a cargar evidencias de fase 1. Quiero saber cómo les ha ido con la etapa lectiva, con la fase 1 y si ya terminaron de enviar las actividades de etapa de inducción. El día de hoy le mandé un correo a los aprendices que todavía no habían aprobado esta etapa porque ya el cierre definitivo lo vamos a realizar este viernes, que ya fue la fecha que nos dio la coordinación para hacer cierre, porque prácticamente hoy, bueno, la plataforma ya estaba trabajando mejor que los días anteriores, pero pues lo que ya se proyecta es que en estos días ya se termine de restablecer por completo y pues ya hasta a este punto pues ya todos debieron haber enviado esas actividades de inducción. Pues si hay alguno que hasta el momento no haya enviado evidencias de inducción o no haya mandado las 5, de pronto si están por aprobación, ok, hay que esperar que el instructor apruebe, pero si no las he enviado, debo enfocarme en entregar esas evidencias antes del viernes, porque ya después del viernes yo sí no voy a poder volver a extender la fecha porque ya me exigen hacer el cierre de la etapa. Entonces, los escucho, quiero saber cómo van con respecto a esto, cierre de etapa de inducción e inicio de etapa lectiva. ¿Alguno que quiera decir algo o todos ya terminaron la etapa de inducción? Hola, Ok, buenas noches, espero que todos se encuentren bien. Profe, buenas profesor, noches. por mi parte yo ya hice el envío, sin embargo recibí un correo hoy. Voy a verificar qué hace falta. Ok, bueno, entonces, los que hayan cargado las 5 evidencias tienen que estar pendientes del centro de calificaciones. Acuérdense que les dije que en la plataforma, en la opción del menú del lado izquierdo, había una opción que decía calificaciones, donde ustedes tienen que estar revisando que ya les aparezcan las evidencias aprobadas. Si de pronto hay una evidencia que le aparece con la letra D, deben realizar la corrección y enviarla nuevamente, teniendo en cuenta pues, las observaciones que le haga el instructor. Ya habiendo aprobado o habiendo entregado inducción, pues pueden avanzar con etapa lectiva siempre y cuando estén atentos a que el instructor o los instructores que tienen pendiente por calificarles la etapa de inducción les vayan haciendo las calificaciones con base en los tiempos que están estipulados, que son 72 horas para las actividades máximo y 24 horas para aquellas actividades que son full. ¿Listo? Entonces, ya en cuanto a etapa lectiva, pues ya he visto que ya algunos empezaron a enviar las actividades. Sin embargo, pues como les decía, hoy vamos a hablar sobre las primeras 3 evidencias que tenemos en el cronograma de la fase 1. Y para ello vamos a hablar un poco sobre la actividad de proyecto 1, que nos dice que debemos identificar los riesgos asociados a las variables del entorno de las MIPYME. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos lograr al finalizar con esta actividad de proyecto? ¿Cuál es el propósito?
que los aprendices logren identificar y analizar los factores del entorno que pueden representar riesgos para una micro, pequeña o mediana empresa. Para ello, se estudian variables internas y externas que influyen en el funcionamiento de la organización y en el logro de sus objetivos. Durante el desarrollo de toda la actividad del proyecto, ustedes van a evaluar aspectos como entorno económico, entorno político, legal, tecnológico, ambiental, social y competitivo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan identificar esas amenazas y oportunidades que pueden afectar el desempeño de la organización. Y de igual forma pueden identificar riesgos relacionados con la gestión financiera, con la gestión operativa, con la gestión comercial y la gestión administrativa. Al final, como les decía, el resultado es que el aprendiz fortalezca su capacidad de análisis en el contexto empresarial. Ustedes puedan identificar esos riesgos potenciales que puedan presentarse en las organizaciones y propongan acciones preventivas y estrategias que les permitan mitigar esos riesgos que se pueden presentar y garanticen que haya una sostenibilidad por parte de las empresas, una competitividad y un crecimiento de la MIPYME. Entonces, aquí yo les coloco un apartado que dice ver guía de aprendizaje, porque esto ustedes lo van a encontrar en la guía de aprendizaje. Vamos a buscar aquí guía de aprendizaje, que ya la tuvieron que haber descargado de la plataforma. Yo tengo aquí también la versión descargable. Aquí hace la presentación de la actividad de proyecto y en qué consiste. O sea, hay unas actividades donde hace como la introducción y lo que se busca que se logre a través de esta primera actividad de proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos una primera evidencia, pero antes de irme a cada una, voy a irme al resumen. Entonces, hoy vamos a hablar de estas tres evidencias que se van a presentar. La primera, que es un cuestionario y busca evaluar los conocimientos sobre los diferentes conceptos que vamos a encontrar dentro del material de formación, del cual ahorita vamos a hablar. Entonces, esto es un cuestionario que ustedes deben presentar en la plataforma, es un cuestionario en línea. Este cuestionario tiene habilitados varios intentos. Entonces, ustedes tienen que consultar el material de estudio y con lo que es la socialización que estamos haciendo el día de hoy, presentar el cuestionario. Si presento el cuestionario y no tengo el puntaje mínimo requerido para tener la calificación con la letra A de aprobado, debo volver a hacerlo hasta que lo apruebe. Por otro lado, tenemos la evidencia que es un taller donde se busca que el aprendiz logre aplicar la contabilidad a partir de pues una información que nos solicitan, donde nosotros debemos demostrar apropiación sobre todos los conceptos relacionados con estado financiero, gastos, ingresos, y poder desarrollar el taller acorde a lo que nos solicita la actividad y al final también realizar esas notas contables. Ojo, para aquellos que me empezaron a entregar evidencias, yo aquí voy a hacer como un resumen de en lo que consiste cada evidencia. Sin embargo, ustedes deben revisar la guía. Aquí me estoy yendo hacia la guía y cada evidencia a ustedes les dice qué deben hacer. Entonces, en el caso de esta evidencia del taller, les está presentando un caso de análisis, les está presentando unos supuestos y les está pidiendo que presente los estados financieros del primer mes de la compañía como un modelo simplificado de revelaciones que esconde información adicional. Entonces deben indagar sobre las notas de los estados financieros para que les sirvan como orientación. ¿Qué debe contener el documento? Aquí está. Sección, entonces la portada debe contener la introducción, debe contener el desarrollo, que es la hoja donde liste los registros de manera que sea posible identificar cada transacción, dejando plena claridad de las clases y grupos contables y debe registrar las notas. Las actividades, si no cumplen con lo que está solicitado en la actividad de aprendizaje, en la guía, perdón, lo más probable es que yo se las vaya a devolver. La única manera que yo no se las devuelva es que tenga de pronto alguna observación, pero que lo principal
digamos, un 80, un 85% del contenido corresponda a lo solicitado. Pero si yo mando la actividad con el ejercicio y no incluyo las notas contables, va para atrás. Si yo no hago el ejercicio incorrecto y los cálculos no están de acuerdo a lo que me está pidiendo la actividad, la tengo que devolver, porque no estaría aprobada completamente. Y por último, ojo con las referencias, deben ustedes siempre citar las referencias a través de las cuales ustedes realizan las consultas para presentar las actividades y en versión APA. Extensión mínima de 5 hojas, formato PDF, por ahí hay unos que ya me la han mandado en Word. Entonces, todas estas cosas son variables que ustedes deben tener en consideración al momento de entregar las actividades. Así a mí me están pidiendo una lista de chequeo que ya preví que algunos me estoy adelantando a otras evidencias que no vamos a explicar hoy, pero que hacen parte de la competencia técnica. Me está pidiendo una lista de verificación. Yo no puedo mandar un documento donde no hay una lista de verificación, donde estoy redactando un documento. Entonces, esas cosas ustedes deben tenerlas en cuenta porque no solamente es entregar por entregar, sino desarrollar la actividad con los criterios que me está pidiendo la guía de aprendizaje. Ahora sí me devuelvo aquí, donde ustedes tienen la evidencia del taller y la tercera evidencia que consiste en analizar unos estados financieros de una empresa que ustedes deben seleccionar. Entonces, esto es un informe. Miren, aquí está en formato PDF, formato PDF. Recomendaciones. Aplicar normas APA. Miren, aquí se los coloqué en rojo. Utilizar información confiable, deben argumentar las conclusiones, deben revisar que haya coherencia financiera, ¿no? Porque yo seleccioné una empresa, entonces seleccioné una empresa para hacer el informe en internet, entonces yo voy a coger y voy a colocar el estado financiero de otra o voy a colocar cualquier cosa, ¿no? Debe haber coherencia para poder realizar los respectivos análisis y deben entregarlas en el formato solicitado. ¿Ya? Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta el resumen de estas tres evidencias que yo les voy a explicar el día de hoy, vamos a ver, la primera es un cuestionario sobre patrimonio, flujo de caja y objetivos del plan financiero. ¿Qué busca este cuestionario? Comprender los conceptos de patrimonio y flujo de caja. ¿Qué busca también? Interpretar estados financieros. Entonces, a través de la consulta del material que yo tengo en la formación, yo debo comprender todos esos conceptos relacionados con la contabilidad de las empresas y aplicar esos procedimientos técnicos para planes financieros. ¿Cuál es el contenido? Evaluar los conocimientos sobre el patrimonio, conceptos de cuentas contables, estados financieros, flujos de efectivo y objetivos de plan financiero. Esos son preguntas o son temas que van a estar inmersos dentro de las preguntas que yo voy a encontrar en el cuestionario. ¿Qué debe hacer el aprendiz? Estudiar el componente formativo y responder el cuestionario en el LMS. Un momentico. En el LMS ¿qué debe hacer el aprendiz? Estudiar el componente formativo, responder el cuestionario en el LMS y analizar cada pregunta antes de responder. ¿Cómo se aprueba? A través de respuestas correctas. Ya esto está cargado en la plataforma y la calificación es automática. Segunda evidencia, taller con casos reales de estado financiero. Entonces ya vimos que en la guía de aprendizaje tenemos un caso planteado. Es un caso práctico que nos habla de una empresa con un capital inicial de 10 millones, una compra de inventario por 2 millones, una venta de mercancía por 3 millones, un pago de salario por 200.000 pesos y le solicito a ustedes presentar registros contables, estados financieros y las notas. ¿Qué deben hacer? Resolver el caso práctico de la empresa comercial que les está planteando la guía de aprendizaje. Deben registrar las transacciones contables, deben preparar un estado de situación financiera, un estado de resultados y elaborar las notas de los estados financieros. ¿Cuál es la estructura? La estructura que ya les está pidiendo la guía de aprendizaje, portada, introducción, el cuerpo, el contenido, que son los registros, los estados y las notas,
Y al final, las referencias a. Y la última evidencia de la que vamos a hablar hoy, que es la de informe técnico de estado financiero. Entonces ya esta es una actividad donde ustedes deben seleccionar una empresa colombiana, deben analizar estado de resultados, deben analizar estado de situación financiera, deben relacionar notas y estados financieros y deben presentar conclusiones técnicas. ¿Qué aspectos deben ser de análisis para la empresa que ustedes seleccionen? Los ingresos operacionales y los no operacionales, costos y gastos, pasivos y patrimonio, relaciones entre indicadores financieros, contexto económico de la empresa. Entonces, con estas tres evidencias, ustedes completarían esta primera parte que tengo aquí, porque me saca el cronograma. Esta primera parte que tengo aquí. Aquí está. Que son estas tres evidencias que corresponden a la actividad de aprendizaje de cuantificar el patrimonio, estimar el flujo de caja y definir los objetivos del plan a desarrollar de acuerdo con procedimientos técnicos. Y lograrían aprobar el resultado de aprendizaje que se llama identificar planes financieros según políticas organizacionales. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Una pregunta, profe. Sí, adelante. ¿Recomienda algún libro para estudiar? Bueno, ustedes pueden consultar en diferentes fuentes. Sin embargo, a ustedes la plataforma les entrega, vamos a entrar un momentico aquí a la ficha, además del material que les entrega para desarrollar las actividades, les da la opción de consultar material complementario. Y en esa opción de material complementario le sugiere algunas referencias, algunas fuentes que pueden consultar que les puede ayudar a ustedes también a ampliar esos conceptos. Dejen un momentico que la plataforma, ustedes saben que está con maña, como le digo yo, para poder entrar y explicarles dónde consiguen ustedes el material complementario. Porque he tratado pues de ingresar a lo que se llama que la biblioteca del SENA, pero pues no la entiendo como para buscar información, no me aparece. Bueno, a ti la guía de aprendizaje te dice que tienes que consultar la guía de aprendizaje. Aquí está, fase 1, ya yo todo lo bajé. Guía de aprendizaje 1. Recuerden que la recomendación es que bajen la información, ya bajen la guía de aprendizaje y bajen el material. La guía de aprendizaje les dice a ustedes que deben consultar el material de formación que se llama Fundamentos de Contabilidad y Tributario. Este material está cargado en la plataforma y tiene versión descargable en PDF. Ustedes tienen que consultarlo y con ese material ustedes van a poder desarrollar las actividades. Ese es el material, además, que yo voy a estar utilizando en estos encuentros para explicarles lo que ustedes van a encontrar ahí. Y aquí yo también ya bajé el material, mire, Fundamentos de Contabilidad y Tributaria, el cual se encuentra en la plataforma en versión didáctica, o pueden tener también aquí la versión descargable para consultar toda la información relacionada con la actividad. ¿Da? Pero quiero mostrarles desde aquí dónde ubican ustedes el material. Alguien se me conectó con el micrófono prendido. Ok, listo. Vamos a entrar a la plataforma. Listo. Aquí estamos en plataforma. Y aquí ustedes ven la fase 1 de análisis.
En el menú del lado izquierdo les aparece la actividad de proyecto 1. Vamos a ampliarles aquí un poquito el zoom. Actividad de proyecto 1, material de formación. Hay una subcarpeta que se llama material de formación. En esa subcarpeta que se llama material de formación, yo encuentro el material que me sugiere cada evidencia, me dice a mí qué material debo consultar para desarrollarlo. Para desarrollar estas tres evidencias, me está diciendo que debo consultar el material que se llama Fundamentos de Contabilidad y Tributaria, que está aquí de primero. Entonces yo le doy clic y él automáticamente me redirecciona al material, ya sea para descargarlo, que es la versión que yo tengo en mi computador, o ya sea para consultarlo en plataforma. Entonces, mire, ustedes aquí le dan descargar y lo pueden bajar, que es este que yo les estoy mostrando aquí, pues porque, como les dije, estamos presentando intermitencia con la plataforma, entonces la idea es que ustedes puedan trabajar en el escritorio. Y si estoy dentro de la plataforma, yo le doy clic en ver la versión didáctica y le doy ver contenido. Y del lado izquierdo, donde dice menú, me aparece el contenido del material, que es todo lo que vamos a hablar en estas sesiones. Vamos a hablar de contabilidad. Yo creo que vamos a hablar hasta la documentación, ¿no? Creo que hasta los instrumentos financieros. Y abajo hay otras opciones. Una es la síntesis del material, que es como un resumen. Hay una actividad didáctica, si ustedes la quieren desarrollar como para apropiarse de los conocimientos, de los conceptos. Hay un glosario de palabras, donde si ustedes le dan clic, le van a aparecer que es un estatuto tributario, el ICA, persona jurídica, palabras claves que de pronto conceptos ustedes deben tener en cuenta. Y acá donde dice referencias bibliográficas, entonces para el aprendiz que me preguntaba, aparte del material que tengo, qué referencias puedo consultar. Ustedes pueden consultar cualquiera, pero si quieren directamente encontrar referentes que le puedan ustedes complementar la información que tienen en la plataforma. Mira que tienen relación entre activos, que es un activo, son los bienes, derechos, estos recursos con los que dispone una empresa, que es un pasivo, está compuesto por la financiación de la empresa y obligaciones de pago frente a terceros, que es el patrimonio, está formado por dos aspectos, las aportaciones de capital de los socios y la reserva de beneficios generados y no distribuidos por la empresa. Se define como la riqueza de una persona, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a la organización y conforman su balance, elementos patrimoniales, relación entre activo, pasivo y patrimonio neto. O sea, esto es un material que viene y le habla sobre estos tres conceptos: activo, pasivo y patrimonio. Son tres conceptos fundamentales para la contabilidad de una empresa. Nos permiten conformar el balance de una compañía, etcétera. Quiero ver el otro material. Vamos a ver esta referencia, decreto 1625 del 11 de octubre del 2016. Esto es un decreto que nos habla a nosotros en ejercicio de facultades numeral tal, pasos de entrada en implementación de políticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado. Este decreto es sobre, vamos a ver de qué trata: compilación de reglamentaciones, decreto hacer del Poder de Impulsión de Estados Unidos. Tasa de cambio para efectos tributarios, fines de lucro de las operaciones o asociaciones, sociedades y entidades extranjeras, concepto de empresa extranjera, tributación de personas naturales con residencia. Ok, esto es un decreto que habla sobre la conformación de empresas en el exterior, sobre las personas que poseen bienes en el exterior, cuáles son esas regulaciones, cuáles son esa normatividad aplicable a este tipo de casos. Aquí vemos que hay un decreto, acá vemos que está Código de Comercio, obligaciones de los comerciantes. Entonces, como estamos hablando de las MIPYME, ¿cuáles son esas obligaciones que tienen los comerciantes para realizar sus actividades económicas? Impuestos nacionales, departamentales. Entonces, hay un material que habla sobre todo lo relacionado a impuestos, los tributos, todos los pagos que deben hacer las empresas
que están constituidas legalmente dentro del territorio nacional. Aquí también tenemos una ley de una reforma tributaria estructural para luchar contra lo que es evasión, empresas que evaden los impuestos. Entonces, aquí ustedes van a encontrar material complementario y si yo digo, bueno, pero eso no es lo que quiero revisar, quiero tener como a buscar un poco más sobre, por ejemplo, instrumentos financieros. Entonces, también puedo hacer consultas de manera independiente en las diferentes referencias. ¿Listo? O sea que ustedes pueden eh, entrar y consultar el material y descargarlo. Por aquí veo que Edgar pregunta que si hay alguno que puede entrar a la plataforma. Hoy la plataforma estaba funcionando mejor, todavía un poco lenta, pero mejor que los demás días. Hay que intentar ingresar varias veces hasta que los deje ingresar. La recomendación es que descarguen el material, descarguen las guías y trabajen en el escritorio. Para que puedan entrar, yo les dije, borren datos de navegación. Aquí le dan en el explorador, tres punticos, borrar datos de navegación, borran el historial, borran los cookies y refrescan, resetean la plataforma y vuelven a intentar acceder para que les permita el ingreso, porque yo me estoy moviendo en ella. Está un poco lenta, vuelvo y les digo, pero no estoy presentando mayor inconveniente. Entonces, esto para que ya puedan avanzar con la etapa lectiva. Veo que Wilson tiene la mano levantada. Wilson, adelante. Hola, instructora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, claro. Instructora, tengo una duda. Cuando usted nos indicó en este paso acá seleccionar una empresa colombiana, esto lo hacemos donde tengo esa duda desde hace, bueno, estudiando como la guía de aprendizaje y dije, bueno, ¿cómo seleccionamos una empresa? O sea, Bueno, ¿cómo podemos seleccionarla para que nos brinde esa información? usted no, es que usted puede seleccionar, aquí dice informe técnico, estado financiero. Es este, sí. Vamos a ver, sí es este. Informe técnico, estado financiero. Usted puede seleccionar cualquier empresa. Ah, bueno, usted no va a ir a la empresa a pedirle los estados financieros porque eso es una información que, digamos, la empresa, entre comillas, y en la mayoría de los casos es información confidencial. No se la van a entregar. Pero hay muchas organizaciones, muchas empresas que los publican. Bueno, los estados financieros de Bavaria se encuentran publicados en Google, ¿ya? Los estados financieros de Liberty Global se encuentran publicados en Internet. Los estados financieros de Ecopetrol, o sea, son empresas, claro, si vamos a ir a una empresa de pronto más pequeña, que de pronto yo diga, no, voy a pedir los estados financieros de, no sé, un negocio que está cerca de donde yo vivo, no, ya eso es una información que a nosotros no nos van a suministrar. Entonces, por eso debemos seleccionar una empresa de la que nosotros tengamos la certeza que vamos a poder acceder a la información financiera pública legal, ¿ya? Con la cual nosotros podamos tomar como base para hacer el ejercicio. Entonces, aquí les dice la evidencia, cualquier acercamiento a la información financiera de una empresa aporta datos que resultan relevantes para comprender el modelo de operación, sus particularidades. Por favor, el micrófono. Que iba a ser la más importante, está re maluco. Daniela, por favor. Ok. Que resultan relevantes para comprender el modelo de operación, sus particularidades económicas y la forma de generar valor. El objetivo de este taller es identificar elementos más representativos de los estados financieros de propósito general disponibles en sistemas de información de acceso público. Mira, aquí yo se los acabo de decir. Y la guía también se los dice. Y efectuar apreciaciones a partir del análisis que surja de esto. Pasos para el desarrollo de la evidencia. Elige una empresa colombiana dedicada a cualquier actividad sobre la que se quiera profundizar. Presenta información relevante para identificarla como razón social, número de identificación, una descripción sobre su actividad económica. Para este punto es importante elegir una entidad que publique sus estados financieros y sus notas a través de la página web o cualquier otro medio de fácil acceso. Identifique el estado de resultados y en un análisis en conjunto con las notas asociadas, identifique cuáles son las actividades principales desarrolladas por la empresa. Entonces, si la empresa vende ¿qué? Seguros, entonces la empresa está dedicada a la venta de seguros.
cuáles son los principales productos que ofrece, cuál es el portafolio de productos. Establezca procedencia de los ingresos no operativos y estime la proporción que representan respecto a los ingresos totales. Evalúe los costos y gastos, presente por lo menos conclusiones respecto a la forma en la que son. Entonces usted coloca, vamos a hacer el ejemplo, empresas, aquí nos dice que tiene que ser colombiano, que tengan público sus estados financieros. Juan Valdés tiene sus estados financieros públicos. Ecopetrol tiene sus estados financieros públicos. Artesanías de Colombia, estados financieros públicos. La empresa CU Bucaramanga, estados financieros públicos. Grupo Nutresa, también. Lo que tenemos son empresas con las cuales nosotros podemos trabajar, ¿ya? Tienen que, no es que van a coger la empresa, colocar el nombre y van a pegarme los estados financieros. No, eso no es lo que pide la actividad. Y ya, vuelvo y les digo, he estado devolviendo algunas evidencias. Si ustedes tienen las evidencias con calificación de deficientes, revisen las observaciones, corríjanlas o complementanlas y vuélvanla a cargar. Hasta que no esté aprobada, no se considera, o sea, no se puede avanzar con las actividades de la siguiente fase. Entonces, tiene que ser, acuérdense que todo esté aprobado. Entonces, aquí les está pidiendo que hagan una introducción de la empresa, número de empleados, a qué se dedica, no va a ser toda la información de la empresa, pero sí una breve introducción y puedan después traer al trabajo los estados financieros con las notas y a partir de esa información realizar los análisis que les está solicitando la guía. Aquí les está planteando la estructura del trabajo y lo que deben de entregar, mínimo de 3 hojas en PDF. ¿Es clara su inquietud? Sí, claro, sí, señora. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a avanzar con la presentación. Ok, aquí tenemos entonces componente formativo, material de estudio para desarrollar las evidencias. Entonces, para hacer esas 3 primeras evidencias, el material es el mismo, fundamentos de contabilidad y tributaria. Ustedes vieron todo el contenido que tenemos ahí, siendo que dentro de ese material, los temas principales para hacer la primera actividad, que se van a de pronto, donde se resalta más, es el patrimonio, activos, pasivos, patrimonio neto, cuentas contables, estados financieros, flujos efectivos, objetivos de plan financiero. Para la segunda actividad ya es un tema más relacionado con registro de transacciones contables, ecuación contable, estado de situación financiera, estado de resultados, notas de los estados financieros, revelaciones y pues las normas APA que se deben contemplar dentro de los documentos. Y para la tercera evidencia, los conceptos, los temas principales en los cuales se deben enfatizar dentro del material es el análisis de estado de resultados, estado de situación financiera, ingresos, costos, gastos, pasivos, patrimonio, notas a los estados financieros, interpretación y análisis financiero. ¿Listo? Entonces aquí, antes de continuar, al componente me fundamentos confirman si están escuchando el video que les voy a colocar. de contabilidad y tributaria. Los administradores de estas compañías necesitan información financiera de manera... Bienvenidos al componente Fundamentos de Contabilidad y Tributaria. Los administradores de estas compañías necesitan información financiera de manera oportuna y confiable que posibilite una adecuada toma de decisiones. Esto con sustento en cifras y no a tientas, sin elementos de juicio que proporcionen argumentos sólidos y contundentes para adoptar nuevas medidas administrativas. Es allí donde toma importancia el manejo de la contabilidad en las organizaciones, por lo que se debe adelantar estos procesos contables de forma adecuada, contratando profesionales idóneos, contador público, revisor fiscal cuando sea necesario de conformidad con la ley, contratar el soporte de un software contable que se ajuste a las necesidades de la compañía, entre otras medidas que ayuden a perfeccionar la construcción de esta información. Adicionalmente, cuando una persona natural o jurídica en Colombia desarrolla actividades de comercio o cualquier otro tipo de actividades,
que los conviertan posiblemente en responsables de cualquiera de los diversos impuestos, contribuciones y tasas del orden nacional, departamental o municipal, aquí nuevamente cobra importancia el tener pleno conocimiento acerca de las reglas de juego estipuladas por los distintos organismos encargados del recaudo de los tributos en el país. Por lo anterior, este componente proporciona una información clave para las personas naturales y jurídicas que suministra un conocimiento básico y general en las temáticas contable y fiscal, que se deben considerar para enfrentar los distintos roles administrativos y de emprendimiento de nuestra economía. Esto incluye a los propietarios de las empresas, miembros de junta directiva, gerentes, jefes de área, personas naturales en ejercicio de sus profesiones, trabajadores por cuenta propia, entre otros. Bienvenidos. Bueno, este es un resumen de lo que trata el material de fundamentos de contabilidad y de la importancia para todas las empresas de tener todo lo que es la parte contable y la parte fiscal como es completamente implementado, estructurado, porque ya ustedes vieron que hay una normatividad, hay unas regulaciones con las cuales se debe cumplir desde la persona natural hasta las empresas jurídicas, indistintamente de su tamaño. Entonces, vuelvo y les digo, la idea es a través de estos encuentros ir profundizando en cada uno de los conceptos que nos van a permitir a nosotros entender un poco más cómo se manejan las empresas dentro de Colombia. Entonces, aquí yo les estoy presentando en esta primera diapositiva ya con el material el concepto de contabilidad, que es la contabilidad y lo fundamental que es este concepto para la continuidad de cualquier negocio dentro del territorio nacional. Entonces, el Código de Comercio en el numeral 3 del artículo 19 establece la obligación de registrar la contabilidad en los negocios. Todos los negocios que estén funcionando, estén registrados, deben tener una contabilidad por parte de los comerciantes de conformidad a unas instrucciones legales en la materia. No es que yo llevo una contabilidad, pero entonces la llevo en una hoja como yo quiero y no meto esto y saco esto. No, hay unas instrucciones legales que se deben llevar a cabo, por las cuales se deben regir todas las empresas para llevar las contabilidades. Y esta información debe permitir a los administradores de las compañías realizar seguimiento permanente a todas las actuaciones contables, como también elaborar balances y demás información financiera necesaria para sustentar o fundamentar la toma de decisiones de las empresas, ¿verdad? Entonces, aquí en esta imagen yo les estoy presentando cuál es la importancia de la contabilidad en la estabilidad financiera. Entonces, todas las empresas tienen que llevar a cabo una contabilidad. ¿Qué nos va a permitir nosotros esa contabilidad? Tener claro cuál es la situación de la empresa, poder diseñar planes y estrategias para tener un crecimiento sostenido, para tener una mayor rentabilidad, tomar de pronto acciones correctivas, revisar qué ajustes deben hacerse. A nosotros lo que nos va a decir en sí cuál es la situación de la empresa es la contabilidad. Yo siempre he dicho que la parte financiera es tan importante como la parte administrativa, y que cuando uno entiende realmente la importancia de los números, de las cifras dentro de las organizaciones, y lo que los números nos dicen a nosotros y cómo debemos interpretarlos, es como si nos estuviéramos leyendo un libro. Ya nosotros cogemos los números y los revisamos y decimos: aquí falta esto, hay algo que debemos revisar, hay algo que debemos ajustar. Y solo cuando eso ocurre es cuando ya entendemos realmente la importancia de las cifras dentro de las organizaciones y sabemos y logramos interpretarlas de una manera correcta. Entonces, ¿por qué es importante nosotros llevar la contabilidad en las empresas y cómo esta nos ayuda a mantener una estabilidad financiera? Si nosotros no tenemos estabilidad financiera, no vamos a funcionar. Nos va a tocar cerrar el negocio y se va a acabar la empresa. Entonces, tenemos que garantizar que haya esa estabilidad financiera, y para ello algunos empresarios, como les está ilustrando aquí la imagen, consideran que llevar la contabilidad no es un aspecto relevante para sus negocios, sino que por el contrario consideran que esta práctica tan solo representa un gasto obligatorio e improductivo con base en una imposición legal por parte del gobierno nacional.
Es muy probable que estos propietarios convivan con un sinnúmero de problemas como consecuencia de no llevarla en debida forma o de la inadecuada apropiación de la información financiera dentro de la empresa. Como consecuencia de estas malas prácticas administrativas, vamos a ver que hay empresas que pueden vender de manera importante, sin embargo, pueden tener problemas de liquidez, van a tener problemas de tipo fiscal, problemas tributarios, en donde pueden enfrentarse a posibles sanciones y hasta el cierre del establecimiento. Si no le cierran el establecimiento, pues las sanciones generan unos costos adicionales que también afectan la utilidad de la empresa. Técnicamente, bueno, no se tiene acceso a la información financiera objetiva y oportuna como base fundamental para tomar decisiones. Si nosotros no llevamos una correcta contabilidad, no vamos a conocer cuáles son nuestras ventas netas, cuál es el costo de la mercancía que vendemos, cuáles son nuestros gastos fijos, cuáles son nuestros gastos variables, cómo están nuestros activos, nuestro patrimonio, nuestros pasivos. No vamos a poder tomar decisiones dentro de la empresa, no se conocen las edades de las carteras. No sé cómo está la cartera de mis clientes, quién me debe, quién tiene cartera por más de 180 días, si debo pasarlo a cobro prejurídico, si debo pasar a cobro jurídico, si debo llegar a algún acuerdo, alguna negociación. Entonces no vamos a conocer, no vamos a tener información de cómo proceder en la empresa. Tampoco vamos a poder mirar como proveedores cómo estamos para buscar un equilibrio económico. En cuanto a que en acuerdos de pago, si digo que los clientes no me están pagando a 60 días, que es el promedio de mi cartera, sino que me están pagando a 90, a 120 días porque hay algún tema externo en el sector que está afectando el flujo del efectivo, algún cambio político o hay algún tema interno de mi empresa que también lo está afectando, entonces yo debo gestionar con mis proveedores también la rotación de la forma como yo les voy a pagar a ellos, porque yo no puedo tener una cartera de clientes a 90, 120 días y a mis proveedores yo tengo que pagarles a 30 días, porque nunca voy a tener flujo de efectivo, no voy a tener dinero con qué trabajar. Entonces, toda esa información nosotros la obtenemos de la contabilidad de la empresa, de los estados financieros de las empresas, ¿no? Difícilmente se puede acceder al sector financiero con todos los beneficios que esto conlleva, como por ejemplo créditos, bajas tasas. Entonces, si yo llevo una contabilidad, yo no voy a poder solicitar créditos a las entidades financieras o que me bajen las tasas o métodos de financiación, porque lo primero que me piden a mí los bancos o las entidades es que yo realice el aporte de la información financiera de la empresa. Si yo no aporto la información financiera de la empresa, no voy a poder acceder a ningún tipo de crédito. Entonces, técnicamente, como ustedes pueden ver, la contabilidad es el reconocimiento de todos esos movimientos contables por parte de una empresa natural o jurídica, es decir, incluir la información derivada de la totalidad de operaciones que se realicen en la empresa. Entonces, teniendo claro el concepto de contabilidad y la relevancia, la importancia de que todas las empresas lleven una correcta contabilidad, vemos que aparecen los conceptos de cuentas contables. Entonces, ¿qué son las cuentas contables? Las cuentas contables es un grupo de registros de tipo contable que realizan las organizaciones en la medida en que se van ocurriendo las operaciones del ente económico. Si vendo, si compro, si ingreso al inventario, si realizo algún recaudo del cliente, todas estas transacciones pueden ser de naturaleza débito o crédito según cada caso y esto depende de la razón que motiva al asiento contable. Entonces aquí vamos a ver cuáles son esas cuentas contables, cómo están conformadas. Aquí tenemos que el nombre corresponde al nombre asignado a la cuenta contable que se utiliza para el registro. El detalle hace referencia a la clase de movimiento que se registra para cada transacción. Este puede ser débito o crédito según cada caso. Para el caso de los débitos se registran del lado izquierdo de la cuenta y principalmente en este se contempla lo que ingresa a la organización. Por su parte, los movimientos créditos se registran del lado derecho de la cuenta y en este se consideran movimientos de salida de las empresas para cada situación. Entonces, débito, alguien que me diga de qué lado se registra
y qué representa para la empresa. ¿Hay alguno que me diga, si sea en el chat? El débito es un activo, pero para el caso de las cuentas contables, ¿qué representa el débito? Un pasivo. Refleja lo que la empresa tiene disponible. Ok, está correcto. El débito refleja lo que lo que ingresa a la empresa. Y eso ubica del lado izquierdo. Y el crédito representa las salidas que tienen las empresas por diferentes situaciones, gastos, costos, y se ubica del lado derecho. El saldo corresponde al neto que resulta entre los movimientos débito y los movimientos crédito del negocio. Entonces, si yo tengo varias cuentas débito que son por concepto de ingresos de la operación, ingresos no operacionales, alguna bonificación. Y por otro lado, en el lado derecho tengo créditos como gasto de nómina. Esa diferencia, esa resta entre el débito y el crédito me va a dar a mí un saldo. Entonces, cuando se habla de naturaleza de las cuentas contables, se considera la forma habitual en que se incrementa el saldo de esta según su clase y tipo de cuenta. Es decir, que las cuentas de naturaleza débito, las de la izquierda, aumentan por la columna izquierda y disminuyen por el lado derecho de esta. De tal forma que al neto de estos movimientos finalmente debe preservar un mayor valor por el lado izquierdo. ¿Para qué? Para que el saldo sea positivo. Tales cuentas son los activos, los gastos, los costos de venta, de producción o de operación, y si se manejan las cuentas de orden de acreedoras en la contabilidad de las empresas, también deben tenerse en cuenta. Por otro lado, las cuentas de naturaleza crédito aumentan siempre en la columna de la derecha y disminuyen por el lado izquierdo, conservando siempre un mayor valor del lado derecho. En este grupo encontramos los pasivos, las cuentas de capital o patrimonio y, dado el caso, las cuentas de orden de deudores. Aquí hay un ejemplo de las cuentas de naturaleza débito y crédito. Vemos que aquí tenemos que la empresa XYZ vende mercancía a crédito por valor de 200.000 pesos. Entonces vemos que en las cuentas de naturaleza débito, vemos que en la cuenta de caja tenemos 100.000 pesos, mientras que en muebles y enseres que tenemos unos 100.000 pesos que están descontando. Entonces, en este ejemplo se encuentran dos cuentas de activos de naturaleza débito. La caja aumenta debido a que ingresó dinero a la cuenta, pero por su parte la cuenta de muebles y enseres disminuye debido a que el escritorio sale del inventario de la compañía. Y otro ejemplo, aquí nos dice que la empresa XYZ vende mercancía a crédito por valor de 200.000 pesos, entonces con cuentas de naturaleza crédito tenemos la cuenta de ingresos y cuentas por cobrar. Entonces, en este ejemplo se puede revisar cómo se comporta la cuenta de ingresos por venta, la cual corresponde al estado integral de resultados y es de naturaleza crédito. Se ve cómo al generarse la venta aumenta por la derecha. ¿Por qué? Porque se genera una cuenta por cobrar al cliente al que yo le realicé la venta. Estas cuentas se clasifican en activo, pasivo y patrimonio, que son las cuentas reales y de balance. ¿Qué son los activos? Los activos son los bienes tangibles y o intangibles sobre los cuales la administración de la compañía tiene dominio como consecuencia de hechos pasados y de los cuales se espera obtener rentas futuras. Los pasivos son responsabilidades económicas actuales en la empresa como consecuencia de hechos pasados y que al momento de volverse exigibles por vencimientos de términos, la compañía deberá cubrirlos sacrificando recursos económicos. Y el patrimonio es el neto que resulta de disminuir del valor de los activos con el valor de los pasivos de las empresas. Entonces, tenemos los activos, tenemos pasivos y tenemos el patrimonio, que es el resultado de las dos cuentas. Por su parte, las cuentas nominales que integran el estado de resultado integral se consideran así porque se cierran cada año al final del periodo contable. Cuando nosotros hablamos de estados de resultados, estos estados se realizan por un periodo de tiempo. Y al acabarse el año se realiza un cierre de esos estados financieros y se inicia un nuevo periodo con los saldos
con los cuales se cerró el periodo anterior. De igual manera, al inicio de un periodo, en estas cuentas se inician con saldo en cero y así sucesivamente durante la totalidad de los periodos en que opere la compañía. Aquí tenemos ingresos, costos y gastos. Los ingresos provenientes de la venta, de los productos de la empresa o de los ingresos no operacionales del lugar. Los costos, que son aquellos que van a estar asociados con el producto, servicio que ofrece la empresa, y los gastos, que ya más adelante vamos a ver cómo se clasifican estos gastos. Entonces, tenemos que esas son las cuentas nominales que integran el estado de resultados. Y por otro lado, finalmente están los otros resultados integrales, ORI, con esa abreviación, que representan utilidades o pérdidas que no se reconocen por parte de la administración en el ejercicio contable de la organización. ¿No? Entonces, aquí vamos a ver la explicación de los estados de resultados, de las cuentas de estados de resultados integral. Ya les he dicho en resumen que los ingresos son los incrementos de los recursos de la compañía provenientes de las ventas de los productos que hacen parte del portafolio de la empresa y que no corresponden a aportes sociales de socios, ni accionistas, ni nada, sino que es propios de la operación del negocio. Costos reflejan las salidas o cargos atribuidos a la compra de productos, bienes, materia prima, insumos, todo lo que sea utilizado para la fabricación o la compra del de los productos que van a ser comercializados. ¿Ya? Están directamente relacionados con el producto, a través del cual la empresa obtiene sus ingresos. Y los gastos reflejan el flujo de dinero a modo de disminución, en que la administración de las compañías debe incurrir para poder comercializar. ¿Qué gasto? Yo debo pagar arriendo para poder tener un lugar donde almacenar los productos que yo voy a vender. Yo debo pagar una nómina para tener un personal que va a encargarse de realizar cada uno de las actividades dentro de la empresa, montar los pedidos, facturar, vender, entregar, programar. Entonces, todo ese flujo de dinero que sale propio de la operación del negocio hace parte de un gasto. Y dentro de las cuentas de ORI vemos que son esos gastos que no son esas pérdidas que no son reconocidas como revelación en propiedades, planta y equipos, instrumentos financieros reconocidos, inversiones realizadas en el extranjero o inversiones en asociados. Si yo tengo y mando unos recursos en el extranjero, una inversión en un portafolio o algo, yo esa pérdida o ese gasto no lo reconozco como una pérdida o como un gasto porque hace parte de una inversión. ¿Listo? Aquí, en estas diapositivas, yo les traje también, que lo van a encontrar ustedes en el material, los principios que se deben tener en cuenta en la contabilidad al momento de llevarla en cada una de las empresas. Entonces ya tenemos claro el concepto de contabilidad, ya tenemos claro cuáles son la naturaleza de las cuentas, ya tenemos claro cuáles son los tipos de cuentas, dependiendo de si son en cuentas de estados de resultados, si son cuentas de balance. Vamos a hablar un poco de esos principios que debemos contemplar nosotros dentro de las empresas para llevar a cabo la contabilidad de acuerdo a lo establecido por la normatividad. Entonces, el primer principio es la entidad. La entidad o ente contiene derechos y obligaciones que se encuentran detalladas en el marco normativo contable NIF y que son reconocidos por los organismos de control. Por tal razón, la empresa debe ser tratada como un ente independiente, en donde incluso sus propietarios se les reconoce como terceros. Otro principio es la equidad, teniendo en cuenta que dentro de las compañías se manejan múltiples intereses, entre ellos se tiene, por ejemplo, los dueños, los proveedores, los acreedores, los deudores, el sector financiero, los administradores, el Estado, organismos de control, entre otros. La equidad establece que se debe reflejar la información financiera de las compañías sin ningún tipo de sesgo que pudiera favorecer a ningún tercero. Es decir, que esta información debe ser transparente y debe estar relacionada con el desarrollo económico de la empresa. Por eso ahorita me decían, profe, ¿dónde encuentro los estados financieros? La mayoría de las empresas que están bien organizadas, estructuradas, hacen públicos sus estados financieros porque es una información que les exige que sea pública y transparente. Todos los miembros, todos, digamos, los socios, y no solamente los socios internos, que son los accionistas,
sino también todos esos socios externos que tiene la empresa, los proveedores, los acreedores, el sector financiero, para que haya evidencia de esa transparencia dentro de la organización. Partida doble. Partida doble es la base fundamental de la partida doble. Nos dice a nosotros que la contabilidad no puede hacer un movimiento que afecte dos cuentas de la misma naturaleza, débito o crédito. El ejercicio consiste en registrar algún valor en al menos dos cuentas, una de cada naturaleza, para conservar el equilibrio en partida doble. O sea, entonces yo no puedo generar un gasto, llevar una partida, perdón, de naturaleza crédito y no registrarle el débito al momento de realizar la conciliación de la partida. Siempre va a haber una cuenta, para una cuenta de débito, para una partida debe haber una crédito, y para una crédito debe haber una débito. Entonces, conocer bien cuáles son esas partidas que aplican para la contabilidad de la empresa. Bienes económicos. La contabilidad se lleva de conformidad de movimientos económicos realizados por los entes. Todos están conservados, todos estos conservando un mismo sentido económico. Es decir, que todo registro que se debe asignar y determinar un valor monetario, el cual debe tener relación con el mercado en el que la empresa funciona. Entonces debe ser claro todos los bienes económicos con los que cuenta la empresa. Debe haber una moneda común denominador. ¿Para qué? Para las operaciones que realice la empresa y para que éstas se puedan realizar en distintas monedas. Sin embargo, es la empresa quien está obligada a determinar el tipo de moneda que presentará en la información financiera. Entonces, yo puedo realizar operaciones en dólares porque voy a hacer una exportación, voy a hacer una importación, pero al momento de presentar mis estados financieros y llevar a cabo la información financiera, yo no puedo registrar unas partidas en dólares y unas en pesos, no. Yo debo hacer la conversión por la TDM, por todo lo que, y registrar la información conforme a la moneda común denominador que yo manejo dentro de la organización. El negocio en marcha. Entonces, cuando se constituye una empresa, se determina la duración en años de la misma. Sin embargo, este tiempo establecido para que perdure la empresa está condicionado a que la información financiera arrojada año tras año en la empresa muestre una proyección a la misma. De lo contrario, se deberán tomar decisiones que pueden ir hasta la liquidación o extinción de las compañías. Vemos que hay una valuación al costo. Lo que nos indica este principio de contabilidad es que se debe evaluar el costo o al valor del costo de adquisición o producción al momento de reconocer las operaciones financieras. O sea, debemos saber cuál es ese costo de la operación del negocio. Periodo. Los analistas de la información financiera de las compañías deben conocer el periodo, la fecha en que se presentan los estados financieros. Se puede hacer mensual para efectos de seguimiento de estados de resultados a la administración. Sin embargo, al final de cada año es que se deben presentar a los órganos y a las entidades involucradas, a las entidades que nos exigen a nosotros esta información. ¿Qué es el de vengado? El principio de vengado determina el momento o la fecha en que nace una obligación o un derecho para la organización. Objetividad. El registro contable de las transacciones económicas del ente debe manejarse en los libros de contabilidad, libres de intereses de un particular. Este periodo implica reconocer las operaciones o lo más ajustadas posibles a la realidad, de tal forma que no existan favorecimientos a ningún tercero. Debo tener claro, según el tipo de negocio, cuáles son esas cuentas, cuáles son esas operaciones que se llevan a cabo, cómo afectan contablemente el negocio, dónde llevo yo a registrar esas transacciones y de manera objetiva llevar a cabo esa contabilidad para beneficiar de manera equitativa a la empresa. Siempre el principio de equidad y de transparencia. Realización. Todo hecho económico conlleva a un registro contable en donde se reconoce una obligación o un derecho para la compañía. La realización de esto implica reconocer un negocio, un ingreso, un costo o un gasto, como el caso de los anticipos. Entonces, si yo tengo un ingreso que no reconozco de dónde proviene, pues debo llevar una cuenta de anticipo que posteriormente yo debo conciliar y bajarlo para contabilizarlo en su cuenta correspondiente. Entonces, siempre debe haber
debe reconocerse, debe identificarse a qué pertenece un movimiento económico financiero. Por otro lado, tenemos la prudencia. Este principio aplica en los casos en que se debe reconocer un hecho económico, pero no se puede medir con fiabilidad. Para dar una solución al tema, lo más conveniente es determinar un mecanismo que permita encontrar un valor razonable de conformidad a la realidad económica del mercado. Y por último, tenemos estos dos principios, la uniformidad y la materialidad, en el que la uniformidad nos dice que el registro de las operaciones de la compañía se debe llevar respetando el método usado en operaciones similares, el cual debe conservar relación con los marcos normativos adaptados en el país. Y la materialidad nos dice que hace referencia al manejo flexible y práctico para el registro de las operaciones en aras de dirimir cualquier situación de conflicto al momento de incluirse en la contabilidad. Entonces, claros estos principios de contabilidad que deben ser aplicables a las empresas. ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí? Profe, las normas que tiene la DIAN que tiene que ver con la contabilidad de la empresa. Ok, las normas que tiene la DIAN, que tienen que ver con la contabilidad. Las normas, ahorita cuando hablábamos de la contabilidad y hacíamos el video con la introducción de lo que íbamos a ver en el material, hablábamos de las obligaciones contables y las obligaciones fiscales. Cuando estemos hablando de la parte fiscal, de todo lo relacionado con los tributos que las empresas deben pagar para poder llevar a cabo sus actividades comerciales, entonces vamos a entender de manera más directa qué rol cumple la DIAN. ¿Por qué? Porque muchos de esos tributos son pagados a la DIAN. La DIAN se encarga de velar, es un veedor que se encarga de vigilar a las empresas que paguen los impuestos que están establecidos para el funcionamiento de las empresas. Entonces, la DIAN tiene que ver con la parte fiscal de las organizaciones, pero a su vez la parte fiscal está relacionada directamente con la contabilidad, porque es la contabilidad la que me va a decir a mí, con base a esos balances, a esos estados financieros, cuáles son los tributos que yo debo pagar. Entonces, sí, la DIAN cumple, digamos, un papel fundamental en el desempeño de las organizaciones, pero que está más relacionado con la parte tributaria, con la parte de los tributos, ¿listo? De los aportes que debemos realizar. Igual, la parte de lo fiscal de las empresas la vamos a ir viendo a la medida en que vayamos avanzando con el material de la formación. Aquí yo por último les traje el día de hoy la información sobre esos instrumentos financieros que utilizan las empresas, que son tratados que dan lugar a un activo financiero de una entidad y un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Ustedes han escuchado hablar sobre las normas internacionales de información financiera, las NIF, que indican la forma en que se deben reconocer y medir los activos financieros, los pasivos financieros, y también hacen referencia a los contratos de compra-venta de activos no financieros. Entonces, la última versión que tenemos de las NIF es la NIF 9, que reemplaza a las NIF 39, llamada reconocimiento y medición. Entonces, estos son los instrumentos financieros más comunes de contabilidad en las empresas. Entonces, tenemos los derivados financieros. Estos tienen origen de otro activo relacionado con el instrumento financiero, por ejemplo, las acciones, los bonos, los cuales eventualmente van a generar comportamientos positivos, que son dividendos, utilidades para la empresa, o negativos, que son pérdidas de valor de la inversión en la compañía. Tenemos las inversiones en asociados, en donde se tiene influencia significativa o control, es decir, que se tenga una participación accionaria importante. Me volé. Bueno, ok, yo me comencé por los últimos. Tenemos el efectivo o sus equivalentes. Esta es una partida contable que pertenece al grupo de activos corrientes del estado de situación financiera, que representa los valores disponibles de la compañía, es decir, los valores en caja.
bancos y los activos a corto plazo con inmediata conversión en efectivo. O sea, el flujo de caja que yo manejo en la empresa, el dinero, el recurso que amanece en los bancos, hace parte de ese efectivo y sus equivalentes. Un ratico. Ok. Cartera o cuentas por cobrar a clientes. Entonces corresponde a los cupos de crédito otorgados a clientes y empleados de la compañía. Entonces toda esa cartera, esos clientes crédito que yo les vendo a plazo de 30, 60, 90 días, hacen parte de esa cartera o cuentas por cobrar de los clientes. Las inversiones de títulos participativos corresponden a inversiones realizadas en acciones de otras compañías. Entonces, la empresa tiene un capital, tiene unos activos, unos recursos financieros que quiere invertir en acciones de Ecopetrol. Entonces, viene y deposita, abre su cuenta, realiza la inversión y eso es lo que nosotros llamamos inversiones en títulos participativos. Eso genera una rentabilidad. Inversiones en títulos de deuda. En este grupo encontramos las inversiones en CDT, los bonos, entre otros que también se realizan a través de las diferentes entidades financieras. Y bueno, ya estos derivados de inversiones que ya yo les había mencionado en principio. Entonces quiero saber, muchachos, si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, si tenemos claridad de los conceptos que hemos mencionado el día de hoy, si hay algo que quieren, lo que quieran ustedes profundizar, alguno que quiera aportar alguna conclusión de esta primera presentación. Gracias, muchos conceptos por estudiar. Claro que sí. No quiero como, yo les dije que estos encuentros tienen una duración de 1 hora y la idea es no extendernos porque vamos a irlos realizando semana tras semana. Y el objetivo es, en la medida en que vayamos avanzando, ir profundizando en el material que está comprendido para estas 3 actividades. Ustedes pueden también ir consultándolo para que cuando hagamos los encuentros, si tienen dudas, si tienen preguntas, poder despejarles todas esas inquietudes. Igual esta semana vamos a hacer un segundo encuentro donde mientras explicamos las siguientes 3 evidencias del cronograma, lo que debemos desarrollar, que por aquí ya me salió el cronograma, vamos avanzando en este material. Entonces, en la opción de anuncios de la plataforma van a ver ustedes ya la programación de las sesiones hasta finales de agosto y van a ver la semana tras semana el recordatorio de cada instructor con la programación de los encuentros. Por ahí veo que hay un aprendiz que tiene la mano levantada. Mónica, adelante. Instructora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señora, adelante. Instructora, yo tengo una consulta respecto a la segunda actividad después del cuestionario. Sí. Hay que hacer como unos cuadritos explicando la información de la actividad y yo tengo una guía, o sea, yo sé que ya ahí nos explicaste que debía ir, por ejemplo, lo que era débito y crédito, como el débito de tener dinero y el crédito pues de las salidas que hay de las empresas, es lo que yo entendí más o menos. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, si es con efectivo, no importa, igual lo ponemos en débito, o sea, no ponemos que sea efectivo, sino directamente débito y eso hace referencia al efectivo. No sé si me hice entender. No le entiendo bien la pregunta. O sea, por ejemplo, en la tablita debemos poner débito, crédito, ¿cierto? Vamos a ubicar la actividad. Yo creo que ahí tendríamos que mirar, espero, en el material de guía. Me está preguntando por la evidencia, Sí, este cuestionario, no. en la siguiente. Informe técnico. Elegir No, una empresa comercial. Este es el no, informe técnico. la que nos da como inducción, además arribita.
evaluar fundamentos, cuestionario. En línea, informe técnico sobre la tributación. ¿Qué es eso? Impuestos son una carga, su incidencia, comprender los impuestos y su impacto, elegir una empresa comercial con la cual existe información relevante, el documento, medir el impacto. No, yo creo que estamos muy abajo. Es un momentico que no he encontrado la actividad. Vamos a ubicarla con el número de la evidencia. Esa es la de caso de Ahora, análisis. Por eso tendría que ser, por ejemplo, en la guía aparece caso de análisis. Esa es la evidencia G1, evaluación 2, taller con casos reales de estados financieros. que le estoy buscando. Cuestionario sobre patrimonio. No, aquí está, taller con casos reales, ya lo encontré. Bueno, vamos a devolver. Entonces nos dice que los estados financieros son un resultado de un cúmulo de operaciones llevadas a cabo por cada uno de los elementos que componen la empresa, tienen incidencia de una forma u otra sobre la gestión de los resultados. La información presentada en ellos es el resultado de totalizar todas las transacciones que involucran las cuentas contables. Para profundizar en esta metodología es importante hacer un acercamiento sobre el trabajo operativo previo al análisis. Entonces aquí está el caso. Nos dice que para una compañía de tipo comercial compra y venta de uniformes estudiantiles. Esa entidad no cuenta con taller de confección, por lo que se limita a comprar la mercancía al por mayor y venderla al detalle a un precio más elevado, generando ganancias por mera intermediación. O sea, es una empresa que hace la intermediación y se gana un valor, un margen por hacer la venta. Entonces se presentan las siguientes transacciones para que sean registradas y se elabore el estado de situación financiera y estado de resultados. Entonces se constituye con un capital de 10 millones de pesos en efectivo. Implica que la empresa podrá realizar operaciones de contado con ese dinero que se encuentre en la caja. Entonces, ahorita vimos aquí en el ejercicio, aquí tenemos el ejercicio, que la caja hace parte del débito, aquí está, que son los 10 millones de pesos en efectivo, pero para todo débito debe haber un crédito, ¿cierto? Los asientos deben tener su partida en las dos cuentas. Entonces vemos que la caja, aquí está, cuenta de activos de naturaleza débito. La caja aumenta debido a que ingresó dinero a la cuenta. Entonces aquí tenemos, ¿dónde está el ejercicio? La empresa cuenta con un capital inicial de 10 millones de efectivos que hace parte de las operaciones. En el segundo día de operación se adquieren uniformes por un valor de 2 millones, pagando la mitad de contado y la otra mitad a 90 días. Durante el mes se venden los 2 millones de mercancía dispuesta en el inventario por un valor total de 3 millones. Entonces ya los 2 millones hacen parte de un crédito. ¿Ya? ¿Sí van a entender? Digo que no me amplíe aquí. Ok, cuentas de naturaleza, crédito, ok, listo. Entonces aquí tengo que yo vendo los uniformes, compro los uniformes por 2 millones, entonces yo aquí tengo que ir descontando los 2 millones de pesos de esos ingresos que yo tengo, de los 10 millones, debo ir haciendo los asientos de esos egresos para la compra de los uniformes, mientras que al yo hacer la venta por los 3 millones de pesos, entonces genero un crédito de 3 millones de pesos, que es una cuenta por cobrar al cliente. Entonces tienen que ir identificando para cada movimiento que les está planteando el caso de qué naturaleza es y a qué partida, a qué asiento se lo debo colocar. Al final yo debo tener que tanto las cuentas de débito como las cuentas crédito deben estar proporcionalmente relacionadas dentro de las cuentas T. El vendedor aquí dice, durante el mes se venden 2 millones de mercancías. El vendedor recibe un salario por su primer mes de trabajo de 200.000 pagados con el dinero disponible en la caja. Entonces, esto también es un dinero que está aquí en la caja, que yo tengo, pero que al momento de yo pagarle al trabajador,
también debo descontar los 200.000 pesos. Entonces, deben ir haciendo el ejercicio, actividad, presente los estados financieros del primer mes de operación de la compañía, así como un modelo simplificado de revelación. Entonces, ¿cuáles serían los estados financieros? Entonces, los estados financieros vienen siendo el activo, pasivo, patrimonio. ¿Cuál viene siendo el activo? Aquí está capital inicial de 10 millones de pesos en efectivo. En cuanto a los estados financieros, yo vengo a relacionar lo que son las ventas, entonces son 3 millones de pesos, el costo de venta son 2 millones de pesos que me gasto en los uniformes, mis gastos son los 200.000 que le pago al empleado. Ustedes deben ir construyendo, identificando para cada concepto relacionado y para cada cuenta cuál vendría siendo el estado financiero que yo voy a presentar. Te recomiendo indagar respecto a las notas de los estados financieros de tal forma que sirvan como orientación. Entonces, yo tengo un capital de 10 millones de pesos, pero hago unas operaciones, unas transacciones donde tengo un costo de venta, donde registro una venta a clientes, donde tengo unos gastos que son por concepto de salario. Entonces debo ir desglosando el ejercicio hasta que a mí me dé un resultado y yo pueda generar a partir de ahí unas notas que me permitan analizar el caso. ¿Sí me hice entender? Sí, instructora, muchas gracias. Bueno, de todas maneras, ustedes pueden, vuelvo y les digo, ya revisar en detalle la guía y qué hago yo cuando tengo casos así de planteados que son casos de análisis por las empresas. Yo, cada valor que veo, voy identificando, esto es capital inicial, a qué corresponde. Veo aquí, se adquieren uniformes por 2 millones de pesos, ¿a qué corresponde? Esto viene siendo un costo. Pagando la mitad de contado y la otra mitad a 90 días. Durante el mes se venden 2 millones de mercancía dispuesta en inventario por un valor total de 3 millones. Es decir, que 2 millones fue mi costo, la venta fue de 3 millones de pesos. O sea, la utilidad de esta venta fue 1 millón de pesos. Entonces aquí digo, este fue la venta. Ya esta cuenta hace parte de ingresos. El vendedor recibe un salario por su primer mes de trabajo, entonces esto ya es un gasto, porque ya esto no hace parte del costo del producto, sino de los gastos generados por la operación. Entonces tengo que ir identificando la naturaleza de cada cuenta, qué tipo de cuenta es, para poder hacer los asientos y posteriormente construir los estados financieros. ¿Algún otro aprendiz que quiera realizar alguna otra pregunta? Profesora, instructora, quería saber, entonces, al final, las evidencias de la primera actividad de aprendizaje quedan para el 3 de septiembre, porque la reunión anterior, como que habían dicho que era hasta el 6 de agosto. Sí, ahorita mismo, pues por temas de parametrización, de todas las dificultades que se nos presentaron con el inicio de la etapa lectiva por las fallas técnicas de la plataforma, vamos a estar hasta el 3 de septiembre con actividad de proyecto 1 y 2 en todas las actividades. Ya, pues obviamente, a partir del 4 de septiembre que comencemos con la segunda fase, y pues confiando en que no se nos vuelva a presentar ningún inconveniente de carácter técnico, pues sí debemos cumplir con el cronograma de las evidencias que está planteado para la segunda fase, porque así está parametrizado. Ahorita a nosotros nos tocó ir a hacer ajustes, incluso hasta con la inducción nos ha tocado ir rodando como las fechas, pero las fechas de los cronogramas se deben mantener. Por eso es que ustedes ven que el cronograma sigue conservando las fechas de cierre de las evidencias pese a la flexibilidad que se ha dado en esta primera fase. Pero sí, es hasta el 3 de septiembre para todas las evidencias de la fase 1, ¿no? Pero pues la idea es ahorita mismo, por eso estamos programando encuentros todas las semanas para colocarnos al día con la explicación de las evidencias de los materiales y que ustedes puedan avanzar lo más pronto posible y colocarse al día con las evidencias y que no se les acumule todo para el final, porque cerramos el 3
y arrancamos enseguida con la siguiente fase y pues ya deben haber enviado todo, ¿listo? Bueno, instructora, también otra cosa, desde el área de bienestar al aprendiz, la psicóloga pidió el favor que se le diera un espacio en nuestra próxima reunión para hacer una votación para el vocero. Entonces, para saber si usted pues lo aprueba y yo le mando el enlace de la reunión a la psicóloga. Bueno, eso sí tengo que coordinarlo yo directamente. ¿Quién se contactó con usted, Lina? Sí, señora, porque nosotros nos pidieron que escogiéramos un vocero temporal por ficha y yo quedé. ¿Cómo es tu nombre? Sarita García. Ok, Sarita, te comento. No, la elección del vocero se realiza a través de un encuentro que se programa a través de Bienestar al Aprendiz, que yo debo coordinar con Lina. Si ya ella realizó la elección del vocero, ya ella tiene como se ha ido como adelantando, porque esto normalmente se realiza cuando ya se cierra la etapa de inducción. ¿Por qué? Porque si hay aprendices que no aprueban la etapa de inducción, no se pueden postular como vocero de la ficha. Entonces, como hemos tenido como digamos, el inconveniente de que comenzamos una fase paralela a la otra, pues yo estaba dándole tiempo a que ya cerráramos por completo la inducción. Sin embargo, entonces déjame, yo me contacto con ella mañana y con lo que yo hable con ella, yo les voy a publicar un anuncio donde se va a programar la inducción de bienestar al aprendiz, porque en ese encuentro no solamente ella va a formalizar la elección del vocero en el caso suyo, sino que también ella va a hacer la explicación de todo lo que compete al área de bienestar, porque la idea es que ustedes conozcan todos los beneficios que tienen, todo el apoyo que tienen, las orientaciones, a través del área de bienestar al aprendiz desde que comienzan el programa de formación. Entonces, yo mañana voy a dejarlo aquí pendiente de contactarme con ella para poder yo crear el enlace, publicar el anuncio, así como se programan estos encuentros. Yo el enlace debo generarlo directamente desde Teams, publicar el anuncio y que ella realice la sesión donde formalice la elección del vocero y pueda hacer la inducción de bienestar al aprendiz. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Bueno, Sarita, ¿alguien más que quiera preguntar algo? Bueno, chicos, ahorita, bueno, yo estoy tratando de no extenderme tanto, por lo que no quiero es que de pronto vayan a pensar que entonces los encuentros son muy, muy extensos, que tantos encuentros. Eh, Pero como vuelvo y les digo, es normal que al comienzo tengamos bastantes dudas, bastantes preguntas, que de pronto yo tenga que irme un poquito más al detalle de cada cosa, mientras nos acoplamos y digamos que nos adaptamos un poco más al entorno de formación. Sin embargo, bueno, ya son las 8:30, yo creo que con esto podemos dar por finalizado este encuentro. Programé un segundo encuentro para el jueves a la 1 de la tarde, donde voy a explicar las siguientes 3 evidencias y voy a continuar con la explicación del material de formación. Entonces, pues los que puedan asistir también están cordialmente invitados. Los que no, pues ustedes saben que las grabaciones van a ir quedando cargadas en la carpeta de sesiones en línea. Lo ideal es que puedan participar para que también puedan despejar las inquietudes que tengan. Y vamos a través de cada uno de los encuentros avanzando de tal forma que ustedes puedan ir haciendo las entregas de las actividades. Entonces les agradezco a todos por su participación el día de hoy y les deseo una muy feliz noche. Que descansen. Gracias, instructora. Igualmente. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Gracias.